tal vez esto edítenlo, pero No, no, como no. Trump, por ejemplo, o sea, uno se encuentra tontos útiles. O sea, lo que tú tienes que encontrar en la política es alguien que quiere ser famoso. Dice, ¿quieres ser famoso? Yo te doy la receta. O Esto no se sea, va a editar, Francisco. Esto va al Este hay que principio del dejarlo, video este hay que ahora. dejarlo, sí o sí. Al principio entonces, del video, sí. la promo del video es esta. eh, Francisco Salles, la primera, bueno, de las primeras entrevistas que hicimos en Rompiendo Cadenas presencialmente, tuvimos el privilegio, iba a decir, tuviste el honor tú no, pero el honor lo tuvimos nosotros de que... lo tuve, es un honor completo, absolutamente. Y hoy Ustedes, tenemos el honor de estrenar formato nuevo contigo otra vez. Por lo tanto, parece o sea que soy que un conejillo de Indias. Genial. no lo había visto de esa manera, pero te lo puedes tomar así si quieres. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido de nuevo. Y para empezar, como ya eres un querido allegado de nuestro canal, no te tienes que presentar, ya sabemos quién eres. Y los que hayas visto y nos sigan, pues seguramente también, porque te habrán visto en otro vídeo y en algún que otro short. Pero hay una novedad curiosa que me sorprendió, porque yo no lo sabía, me enteré hace poquito. Y es que ya no solo eres director de grado de Administración de Empresas, sino que además eres alumno de la Universidad de las Hespérides. Así es. Sí, sí, ¿Cómo, sí. cómo, cómo ha sido esa experiencia de volver a ser alumno después de tantos años? Maravillosa. Increíblemente fructífera. O sea, no te puedo decir lo simpático que es estar de regreso en el aula, re- reviviendo lecturas, experiencias. Muchas lecturas ya las había hecho, muchas otras tampoco, que es lo que quieres. La discusión, la, claro, evidentemente el nivel de mis colegas es chapeau. Me encanta. Nunca había sido estudiante de Martín Krause, aunque lo conozco hace más de 25 años. Nunca había sido estudiante de Rayo, aunque lo conozco hace muchos años. No hay nada más intimidante de ser estudiante de tus colegas, porque no quieres decir nada. Te pones otra vez en los zapatos del estudiante y como profesor ha sido muy enriquecedor también, porque me doy cuenta cuán intimidante es ser a veces un estudiante porque no quieres decir algo que luego pueda afectar tu ego. Entonces, eso ha sido una lección interesante porque yo la acabo de volver a vivir y decir, ¿sabes qué? Mejor me quedo callado porque la verdad es que no quiero parecer o quedar mal ante mis colegas. Finalmente lo pude superar y una vez que lo superé, realmente creo que las conversaciones se convirtieron tanto más amenas. He aprendido de los otros estudiantes, o sea, nuevos puntos de vista y la verdad es que se lo recomiendo a cualquiera, 20 años más tarde regresar a hacer otra maestría o a volver a hacer una maestría que ya habías hecho antes. Las cosas cambian. Es decir, la teoría Modern Monetary Theory no existía, ¿no es cierto? O sea, eh, la dolarización, la integración monetaria del euro no existía cuando yo hice mi masterado. Entonces, poder estudiar las comparaciones entre los diferentes esquemas monetarios, por ejemplo, que es algo que usted sabe me fascina y que va evolucionando con el tiempo. Luego de 20 años, yo no conocía mucha de la bibliografía que había salido, bueno, conocía alguna, pero no conocía toda, ¿no? Y tener la oportunidad de conversar con las luminarias que tenemos en Hespérides como estudiante ha sido francamente una experiencia maravillosa. ¿Qué estás Qué bueno. estudiando, Francisco? Yo no sabía que estabas estudiando. Ah, te pilló por Sí, sí, sorpresa sí. también. Sí. Estoy sacando la maestría en economía con Ah, qué Rayo, con bueno. Krause, Fíjense, yo nunca había hecho experimental economics. Uno de los temas absolutamente más fascinantes que he visto en la maestría. Realmente me ha enriquecido muchísimo. Tuve la gran oportunidad de profundizar más en lo que es la nueva economía institucional.
algo que yo sobre el cual he escrito mucho, pero profundizarlo mucho más. Eh, o sea, ¿Y econometría es algo que tienes habías, que volver a ver. O sea, hace 25 años que no hacía un modelo econométrico, lo volví a ver y y tomé la oportunidad de utilizar datos de Latinoamérica y llegar a una conclusión. Claro, no quiero decir que sea un gran, un gran econometrista, pero ver que hay factores que influyen mucho más en la reducción de pobreza que uno nunca pensaría que son. Por ejemplo, encontré que había una altísima correlación entre la electrificación rural y la longevidad. Y entonces son tipo de cosas que no, o sea, volver a estudiar es una maravilla. Es una maravilla. Y es es simpático cuando uno tiene otra gente que está en la canoa, porque como ustedes bien saben, cuando uno tiene amor por el conocimiento, nunca dejas de estudiar. Pero una cosa es estar estudiando solo en tu casa y de vez en cuando hablando con tus colegas, y otra es poder estar todas las semanas hablando con tus colegas, hablando con nuestros estudiantes y refrescando el conocimiento. Así que ha sido muy bien. La maestría en economía, que es evidentemente uno de los grandes fuertes, eh, quería profundizar muchísimo más en el pensamiento del socialismo, que es algo que Rayo es un experto. Entonces, me siento para empezar. O sea, habiendo sido un economista durante mucho tiempo, la verdad es que no conocía a profundidad una gran cantidad de cosas del pensamiento marxista. Eh, yo estudié a Marx como historiador y me parecía bastante sólido, pero realmente como pensamiento, como pensador, le tengo un nuevo respeto. Pienso que está completamente equivocado, pero la profundidad del pensamiento tiene su fortaleza. O sea, y para verdaderamente poder desarmar los argumentos del socialismo, creo que es extremadamente importante conocerlos mejor que la mayoría de los socialistas. Y una de las cosas que me di cuenta dentro de todo eso es que Marx se refería a los economistas que hacían un estudio somero así de la ciencia y luego hablaban como los economistas vulgares. Me encanta el término porque creo que hay lo mismo en el capitalismo y en el socialismo. Hay simplemente economistas vulgares que no han hecho el trabajo de profundizar en las falencias y en los bondades de ambos lados y simplemente opinan. Hay muchísima opinión desinformada que creo hace mucho más daño que simplemente decir, no creo que tengo suficiente información como para tener una opinión. Hay mucha opinión desinformada que creo que los medios sociales han expandido. El otro día tuve una discusión eh, abierta y lo que me dijeron que debía hacer era leer menos libros. Literalmente. Tienes que leer menos. Le dije, o sea, ¿quién ha hecho ese argumento en la historia de la humanidad? O sea, ¿Cómo sostuvo entonces, ese argumento? no lo puedo sostener. O sea, simplemente dije, che, tienes que ser, Tiene o razón. sea, sí, o sea, no, y como como era en foro público, le cayeron encima a todo el mundo y Oh, no, me ya no tuve imagino. que decirlo. Simplemente le dije, mira, no he escuchado jamás en mi vida que eso mejore y profundice en una conversación, en una discusión. Que leer menos hace que la conversión sea buena. Pero ¿y Vaya. cómo supongo te que la llevas? implicación, ajá, No, Francisco, ¿cómo te llevas con el tema de la educación online? Siendo que ha cambiado tal vez cuando vos habías estudiado y ahora que sea online y compartir con gente de otros países, ¿cómo las eso llevas? eso fue una curva de aprendizaje. Primero fui profesor online por primera vez, como ustedes saben, lo cual ya fue una curva de aprendizaje, pero ser estudiante online fue una curva de aprendizaje aún mayor. Eh, Pros y contras, pero más pros que contras. El pro que me encanta es que puedo volver a escuchar varias veces la pastilla. ¿Ves? Entonces, yo soy una persona que se distrae muy fácilmente. Entonces,
no sé si ustedes me han visto, cuando estoy escuchando una lecture, yo siempre estoy dibujando, porque eso de alguna forma me mantiene conectado con lo que están diciendo y puedo como que apagar otras partes de mi cerebro. Entonces, cuando estás en una conferencia y te pierdes un minuto porque te distrajiste, ya le perdiste el hilo a lo que está diciendo. Entonces, aquí puedo parar, hacer rewind, volver a verlo, tomar notas, puedo hacer pausa, puedo pensar y meditar lo que está diciendo, puedo meterme en ChatGPT, hacer una pregunta, leer, volver a la conferencia. En consecuencia, realmente le puedo sacar mucho más el jugo a cada una de las conferencias. De hecho, eh, eh, planeo una vez que todo el trabajo que viene con ser estudiante se acabe, lo quiero volver a ver, quiero volver a verlas con tiempo, con más detalle, sin la presión de tener que hacer mi trabajo diario y al mismo tiempo estar cumpliendo con todas las expectativas de mis profesores. Ese sentimiento creo que lo compartimos durante el curso. eh, Vas un poco al límite para llegar a tiempo a todo, pero no lo disfrutas realmente y es cuando por fin te lo quitas de encima que tienes tiempo para poder reverlo y tomártelo con calma y disfrutarlo de verdad. Y la información está toda ahí, y eso es lo Ujú. maravilloso. El con es evidentemente la falta de contacto diario personal, donde hay mucha más capacidad de interacción y de profundización del conocimiento a través de la interacción diaria, ¿no? Pero mírennos a nosotros de ahorita. O Ujú. sea, yo a dos de ustedes los conozco personalmente, a los otros, a ti, Tocayo, no tanto, pero a Yasmín la conozco a través de interacción, ni siquiera a través de esto, sino más bien como estudiante y ahora colega. Eh, eh, entonces, realmente, como ustedes saben, en H hemos hecho una comunidad muy bonita. Entonces, yo estoy haciendo amistades de por vida. Eso es lo que siento. Y me gusta mucho. Este es mi mundito. Aquí es donde me envuelvo. Nunca he sido muy ávido de la tecnología. O sea, para mí eso no, simplemente no entré en el tema de Twitter, sigo sin Twitter. Tuve Twitter 8 meses de mi vida. Mi primer retuiteo fue de Milei. Yo te Maravilloso. sigo. Bueno, gracias, pero has visto que no he puesto nada hace mucho tiempo. O sea, Muy y el que poco, muy me poco. convenció que me meta fue Javier. Javier me dijo, te tienes que meter a Twitter, te tienes que meter a Twitter. Me metí, pero ya no hago. Escribo en Substack, ya menos, y me mantengo algo activo en LinkedIn, que me parece que hay una discusión un poquito más. Pero 150 caracteres no me satisfacen mucho y peor, o sea, el nivel de De los agresión. comentarios es Mm. horrible. Y no, y desgraciadamente no tengo la madurez intelectual para no Para no meterme y entrar. Sí, volver, No, sí, etcétera, sí. no etcétera. Para no Entonces, entrar al involucrarte. fango de las sí, cloacas sí. de Tengo Twitter. de lo mismo, así que te entiendo. Pierdo el tiempo, pierdo el tiempo. O sea, lo más interesante de mi intervención en Twitter fue que logré que que me conoce, Rafael Correa, o sea, me retuiteó varias veces, o sea, insultándome, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente hice algo bueno. Tu Twitter es Y, tu y- LinkedIn ahora. no, y fue una locura porque en algún momento llegué a tener 500,000, no likes, sino Retweets. visualizaciones, o sea, inmediatamente me fue a 50,000, 30,000, una 500,000, otra 300,000. Entonces, ese sentimiento sí es medio adictivo. Dices, wow, o sea, nunca en mi vida he llegado a 300,000 personas, ¿verdad? Y era lindo porque me di cuenta que mientras menos escribía era más eficiente. Entonces, por ejemplo, puse el tweet que más circuló fue cuando en el Ecuador hubieron los apagones, Sí. y yo puse 5 líneas. Dije, generación eléctrica privada, Venezuela 0%, Cuba 0%, Ecuador 0%, Colombia 66%, Perú 69%,
o sea, es evidente por qué tenemos apagones. Y eso dio vueltas al Ecuador varias veces y generó un debate importante, creo yo. No sé si, no, evidentemente no quiere decir que fue solo yo, pero antes de que se dé vueltas todo esto, no se discutía en el Ecuador el tema de que el problema del desabastecimiento de luz era la falta de generación privada o de Así es. alternativas privadas. No, no tienes que generar. Realmente los parques eléctricos privados no son los que generan la mayor cantidad de electricidad en países como nuestros, pero son los que tienen la capacidad para llenar los picos de demanda. Y en consecuencia, si no le das libertad a la propiedad privada de entrar o al capital de jugar en el mercado, entonces tienes estas concentraciones que eventualmente acaban en un desastre. ¿Y las No, o sea, tarifas, Francisco, en Ecuador las tarifas están controladas? ¿Cómo es el hiper precio? subsidiadas. O sea, Mm, aquí pagas 9 centavos de dólar, y normalmente en Latinoamérica, por ejemplo, o sea, Colombia y Perú son entre 12 a 18, perdón, sí, sí, casi cercano a 16, 18. Entonces, sí, es un problema pero la Constitución ecuatoriana declara que esos sectores son estratégicos. claro, Entonces no puede entrar nadie. Eso es como dicen ustedes, un quilombo. sí, Eh, pero creo que parte de lo importante es empezar a que la ciudadanía y la sociedad civil se involucre más en estas discusiones y entienda las limitaciones que se ponen en una constitución del socialismo del siglo XXI. Ahora ¿Se estamos puso viendo en que discusión eso? se Perdóname, pone ¿se en puso en discusión y discusión? cada vez está más en discusión. Y, Mm, am, y la razón por la cual se pone en discusión la constitución de Montecristi, como se la conoce en el Ecuador, es porque no permite que la dolarización haga lo suyo. mm. La constitución de Montecristi es una constitución, mucha gente dice, no es una constitución, es un plan de gobierno para el socialismo del siglo XXI. Entonces, mi tesis, la cual he desarrollado, la cual estaré publicando, ya la publiqué hace varios años, pero le he hecho enmiendas y será mi trabajo de fin de máster, es precisamente, y lo complemento con Grecia, etcétera, etcétera. Es que los esquemas monetarios rígidos donde no hay dinero nacional te fuerzan a tener que cambiar institucionalmente si no tienes una institución de apertura. Es decir, el momento que ya el gobierno pierde la capacidad de manipular la oferta de dinero y los precios nominales, bueno, no es que pierde totalmente la capacidad porque puedes tener controles de precios, pero en general, si el gobierno pierde la capacidad de manipular el dinero, el mercado va a establecer el nivel de las aguas y eso beneficia solamente a el ciudadano. Menos gobierno, más ciudadano. Es una relación que gracias a Dios estamos viendo. Pero mi punto fundamental con el tema monetario en términos de la eliminación de la moneda nacional es que crea. ¿Por qué se pierden las monedas? Podemos entrar en el tema que les comentaba anteriormente. Estoy escribiendo sobre la desnacionalización del dinero. La desnacionalización del dinero, Hayek en su libro, y por cierto tiene otro en el 76, cuyo nombre se me escapa ahorita, pero es mucho mejor. La desnacionalización es del 78, su otro libro, déjenme lo busco, porque yo lo tengo abierto acá, es del 76. eh, bueno, ya se los busco, pero en todo caso, no sé por qué se me está olvidando ahorita el nombre. Pero la desnacionalización del dinero es, en el libro de Hayek, él ya inmediatamente pasa a un sistema básicamente de banca libre. Entonces, la desnacionalización del dinero para Hayek es la etapa de desregulación bancaria. Pero lo que yo estoy ahorita escribiendo sobre la desnacionalización del dinero es que para que la desnacionalización del dinero suceda, pasa por tres etapas. La primera etapa es que el dinero pierda su cualidad de resguardo de valor.
momento que ya no es resguardo de valor, la gente empieza a salir de la moneda nacional para agarrar una moneda extranjera porque ese es el valor que atesoran. Luego va perdiendo su cualidad de medio de intercambio. Los contratos se empiezan a dolarizar, los salarios se empiezan a dolarizar, la gente empieza a utilizar el dólar en transacciones y finalmente llegamos a la etapa donde hay una dolarización oficial que es la pérdida de unidad de cuenta. ¿Ok? Entonces, este es el proceso inicial de desnacionalización del dinero. Hayek empieza desde aquí. O sea, Hayek no considera todo este proceso, sino que dice, ya no hay unidad de cuenta nacional y en consecuencia la verdadera desnacionalización del dinero es que ya no exista una autoridad que te determine cuál es el dinero y que todo el mundo puede emitir dinero. La gran y libre competencia de dinero. Lo cual es lo que yo determino la segunda etapa de la desnacionalización del dinero, que realmente es una gran desregulación de la discrecionalidad monetaria, que es lo que digo que falta en el Ecuador. Pero creo que otra conclusión interesante de esto que estoy planteando es, ok, entendemos entonces el proceso de desnacionalización del dinero, veamos el proceso de renacionalización del dinero. Consideremos Grecia durante su crisis, por ejemplo. ¿Cómo renacionalizas del dinero? Empiezas al revés. Primero, unidad de cuenta. Es decir, estableces por fiat una unidad de cuenta. De alguna forma, fuerzas a la gente que lo utilice como medio de intercambio, pero bajo el supuesto que esta renacionalización sucede por una crisis exógena o endógena, es decir, una salida de una unión monetaria como Grecia, porque podemos tener un caso de renacionalización del dinero como Checoslovaquia cuando se deshizo en Zimbabue. 1993. Correcto, pero una vez más, eso es con violencia. Pero bueno, hay casos de renacionalización del dinero. El de Zimbabue creo que es el más interesante, como tú dices, porque definitivamente se deshizo de su moneda. Pero el argumento es, y en Zimbabue lo vemos también, que tú puedes imponer una unidad de cuenta, puedes fomentar un medio de intercambio, pero nunca vas a poder imponer un resguardo de valor. Entonces, la desnacionalización del dinero es un proceso espontáneo que no es violable, al menos que impongas violencia en la instalación de una nueva unidad de cuenta y fuerces el medio de intercambio. Pero mientras más hagas esas dos cosas, más vas a ahuyentar el resguardo del valor. Y en consecuencia no es dinero, o no es un dinero eficiente. Entonces, este creo que es algo que estoy escribiendo que pienso, hasta ahora no encuentro eh, eh, mucha literatura que haya escrito específicamente sobre estos pasos, así que creo que es uno de los aportes que planteo que, Bueno, que, que quiero, que quiero poner. ¿Cuándo y Francisco, publica? en el siglo... Sí. Y, En el siglo, esto es, evidentemente, hablo de la desnacionalización del dinero desde que existen monedas fiat, ¿no? Claro, Porque, porque en el siglo XIX existía, digamos, un régimen de competencia de monedas. Por ejemplo, aquí en Argentina, Argentina tuvo competencia de monedas desde 1810 hasta 1881 aproximadamente en el interior del país, salvo Buenos Aires, que era la única que emitía desde 1822, pero en el resto del país tenía competencia de monedas sin inflación ni nada. O sea, Argentina tuvo lo inflación único desde... no es una competencia de monedas, es una competencia de unidades de cuenta, porque la moneda sigue siendo el oro y Sí, la plata. Es decir, exacto, tenía solo plata era, sol, boliviana, bueno, sí, 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 o sea, de entonces en los ese países sentido, limítrofes. si consideras que el resguardo de valor y el medio de intercambio era completa y totalmente el mismo, era un commodity money, entonces el hecho de que simplemente le movías la unidad de cuenta, o sea, pero creo que tú estás hablando de competencia de monedas a nivel de free banking, a nivel de moneda emitida privadamente. Y en consecuencia estamos hablando de sustitutos de dinero como billetes. Metálico. Eh, claro, Yo pero hablo de no, moneda. ya, Sí, o sea, en el pero interior del país convivían moneda, el peso boliviano, o sea, monedas de plata, monedas de oro y plata de los países limítrofes. Y en Buenos Aires, porque la inflación
era exclusiva de Buenos Aires desde 1826, porque Buenos Aires era la única que emitía papel. En el interior no querían el papel de Buenos Aires, ¿no? Porque siempre tuvimos déficit fiscal y bueno, Argentina dependía mucho del ingreso de oro del puerto de Buenos Aires, por tanto, si ingresaba oro del puerto de Buenos Aires, había convertibilidad y si no se rompía la convertibilidad. O sea, Argentina no se cargó una convertibilidad, creo que alguna vez lo hemos charlado esto, de que seguía después de la convertibilidad menemista y que el paso siguiente iba a ser una dolarización, porque ya la convertibilidad la habíamos roto. Pero Argentina se cargó, digamos, como 6 convertibilidades, no una. O sea, hemos Correcto. tenido... Y se rompía la convertibilidad y volvía el curso forzoso, ¿no? Que es lo que mencionabas. Te obligaban a utilizar la moneda sin respaldo. Igual Inglaterra durante las guerras napoleónicas. Es decir, eso no lo considero yo una nacionalización del dinero porque el dinero seguía siendo un commodity. Entonces, el commodity no lo puedes nacionalizar porque el commodity es internacional. Entonces, evidentemente, el proceso de desnacionalización del dinero, y Hayek tampoco habla de una desnacionalización del oro, por ejemplo, o desnacionalización de la plata. Lo único que tienes ahí es interferencia del ente emisor de billetes, de papel moneda, en la convertibilidad o el tipo de cambio de convertibilidad del billete o los sustitutos de dinero, ¿no? Porque a la final el oro no se devalúa, ni la plata se devalúa, o sea, si hay intercambio. Por ejemplo, una de las cosas, hablando de eso mismo, de que el oro y la plata eh, tenían sellos nacionales, pero seguían siendo oro y plata, una de las cosas que a mí me encanta es que si ustedes leen Moby Dick, publicado en 1851, hay un capítulo que se llama El Doblón. Y el doblón es el capitán Ahab ofrece un doblón de oro para el primero que avista la ballena blanca y lo clava en el mástil del Pequod, el barco ballenero. Y cuando Melville describe el doblón de oro que está clavado en el Pequod, dice República del Ecuador, Quito. Entonces, una mención de la moneda nacional, y fíjate que ni siquiera existía el Sucre en 1851. Pero el hecho de que la sellaban con esto viene de acá, esto viene de allá. Pero, por ejemplo, la moneda nacional ecuatoriana, el sucre o lo que llamábamos siempre el peso fuerte español, que era el mismo tamaño, mismo peso, fundamentalmente venía de las Filipinas o de México. Entonces, durante muchos años, excepto en Argentina, que ustedes tenían minas de plata en Potosí. Bolivia, exactamente, lo cual es curioso decir que en la Argentina tenían minas de plata en Bolivia, pero en el Hasta norte 1815, hasta 1815 de- lo tuvimos. en el norte, claro, pues Bolivia fue la primera constitución, se la pidieron a Bolívar, que es un documento que les recomiendo lean. Me parece a mí una constitución bastante liberal, eh, que es desgraciadamente un documento que no ha pasado mucho a la historia. Pero las monedas se las acuñaba en México, entonces la moneda ecuatoriana se acuñaba en México. Entonces, por eso te digo, Yasmin, que no considero yo la competencia de monedas hasta que exista una predominancia absoluta de moneda nacional, de moneda fiat, de billete, o sea, papel, y más que nada luego de 1973 o 71, ¿no? Porque es ahí donde verdaderamente hay el simple que el único respaldo de la moneda es el país, ¿no? El, La el credibilidad gobierno. del gobierno, claro. La fe, Exactamente. más bien. Así es. Claro. Y bueno, y no olvidemos la calidad de los activos que genera la banca, Exacto, también define la calidad de la moneda, pero exacto. la emisión de la moneda nacional viene a ser un elemento de gobierno. ¿Qué ibas a Claro, una decir, pregunta un Iván? poco abstracta. Hablando del fin del patrón oro, sobre todo cuando ya pasamos a una cuestión de fe por los gobiernos, justo antes de eso, bueno, 4 décadas antes de eso, en el 30, Roosevelt hizo la burrada de hacer la acaparación de oro de la propiedad de los ciudadanos estadounidenses. Y antes relacionabas de cómo la nacionalización de una moneda, cómo se incorpora dentro de las sociedades, también muchas veces dentro de un proceso que no incorpore violencia, pero si hasta para simplemente quitar oro cuando no era de circulación y hablando del país más avanzado del momento, que era Estados Unidos, y aún así se pudo hacer esa burrada de
dejar que la gente no pudiera tener más de $100 en oro? ¿Hasta qué punto es posible pensar que la mayoría de gobiernos pueden llegar a tener un proceso natural de nacionalización de una moneda y no incorporen violencia en el proceso? Absolutamente. O sea, hoy por hoy no existe ningún país que te dé la libertad de tener una moneda respaldada por oro. Entonces, eso ya sucedió. Y de hecho, creo que el argumento es extremadamente fuerte de que el mundo entró dejó completamente el patrón oro aún antes del 33. O sea, Inglaterra dejó de hacer convertible aunque intentó regresarlo, pero tienes razón, en 33 hubo la confiscación de oro, pero tú todavía podías como gobierno reconocer, o sea, como gobierno exterior, podías todavía recibir oro. Y eso se formalizó con Bretton Woods y eventualmente cayó. Pero claro, los ciudadanos norteamericanos no podían tener oro, aunque el dólar seguía respaldado en oro, ¿verdad? Pero fíjate lo que hizo Inglaterra antes de eso. Inglaterra desmonetizó el oro. Es decir, tú ya no podías recibir monedas en oro, sino que tenías que comprar lingotes de oro. O sea, tú podías entregar papel, pero no te entregaban oro monetizado, te entregaban oro desmonetizado. Entonces, ya desde ese proceso podemos empezar a decir que el patrón oro había muerto desde antes, mucho antes de Bretton Woods. Y claro, o sea, lo fueron matando poco a poco, ¿no? Porque, como te digo, o sea, no lo mataron con la función de resguardo de valor, pero lo mataron como medio de intercambio, ¿verdad? Y la unidad de Sí, cuenta la manipulaban. Entonces, el proceso de eliminación de la moneda eventualmente acaba con la eliminación de resguardo de valor. O sea, cuando ya no consideras tu resguardo, tu medio de intercambio no es un resguardo de valor y no es, ¿cómo se llama? O sea, cuando ya pierde las cualidades de moneda, sí, deja de ser moneda. Pero creo que lo interesante del aporte es que el proceso de desnacionalización del dinero es interesante, pero el proceso de renacionalización de dinero es el más importante, porque es imposible. Es decir, si ya perdiste la nacionalidad del dinero o el dinero nacional, es imposible que le fuerces a tus agentes económicos a que expresen su preferencia de resguardo de valor como una moneda que les estás imponiendo. Entonces, sí, desde luego. lo que debemos procurar es que los gobiernos dejen de imponernos una unidad de cuenta, porque el resto es un proceso espontáneo. El resto sucede porque los agentes económicos evidentemente tienen preferencias, excepto que no les das la libertad de la preferencia de la unidad de cuenta, lo cual es extremadamente poderoso. ¿Y quién hace esto? Pues el gobierno, el Banco Central, los bancos centrales que han sido de las entidades más nefastas en el mundo. En el Ecuador, una vez más, país dolarizado, quizás el experimento monetario más interesante del siglo XXI, pienso yo. Obviamente está el euro también, que es un experimento monetario maravilloso, pero tiene sus fallas, como no es una desnacionalización total, porque a la final, cuando tengas integración fiscal e integración bancaria, lo único que habrás hecho es renacionalizar el dinero, solo que un dinero que utilizamos mucho, es decir, lograrás llegar a los Estados Unidos. No puedes decir que el dinero en Florida no está desnacionalizado, es un dinero federal. Ya no recuerdo dónde iba con este argumento, así que pasemos a la siguiente cosa. Ya no recuerdo dónde Bueno, iba. rebobinando un poquito, hablabas antes de la importancia de la Ya me propiedad acordé. privada y de los problemas de la falta de propiedad privada. Y además estás Correcto. trabajando en un proyecto bastante interesante sobre eso mismo, en Galápagos, ¿no? ¿Por qué Sí. no nos cuentas un poco sobre qué es lo que estás Bueno, o haciendo? sea, interesantemente esto tiene mucho que ver también con mi fascinación con la moneda, porque la moneda es la expresión más democrática de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada la expresamos a través de la moneda todos tenemos moneda en nuestro bolsillo, todos utilizamos la moneda o sea, nos pagan en moneda nuestro esfuerzo, ¿verdad?
y en consecuencia la moneda es la propiedad privada más democrática del mundo. Y por eso llegué también a la dolarización hace 25 años, porque dije, bueno, o sea, tenemos que asegurarnos que la gente tenga propiedad privada y que se pueda respetar esa propiedad privada para siempre. Pero sí, gracias Felipe, sí, evidentemente después de tantos años de estar en solo temas monetarios, me empecé a interesar muchísimo por la conservación. Y realmente, como ustedes saben, ahora vivo una vez más en el Ecuador y viví una gran cantidad de mi tiempo en el Ecuador antes de salir a trabajar en los Estados Unidos. Eh, Empecé a regresar a visitar las Galápagos, que es una de las joyas del Ecuador, y me di cuenta, luego de 25 años de ausencia, cuánto había cambiado Galápagos. Y una de las cosas que me interesó muchísimo es que las Galápagos no solo es un experimento o, digamos, un laboratorio natural, ¿no es cierto? Sino que es un laboratorio social. Y esto es una de las cosas que creo que el mundo académico todavía no ha despertado a la realidad, especialmente los que somos científicos sociales, a la realidad que dentro de las pocas sociedades que se han creado de la nada en el mundo está Galápagos. Y esa sociedad empieza realmente hace 30 años. Entonces, tenemos una población permanente en las Islas Galápagos hoy de 30,000 personas. Y eso está creando serios problemas con los objetivos de conservación de las Galápagos. Entonces me puse a estudiar cuáles eran los problemas y, claro, o sea, regresas casi a lo básico. Y uno de los problemas fundamentales que está afectando la conservación en Galápagos es la falta de propiedad privada. Y fíjate lo fácil que es quitarle la propiedad privada, quitarle un derecho natural a la población. Con la excusa de la conservación, pasan la entidad encargada, porque ni siquiera, voy para atrás, la institucionalidad formal del gobierno de Galápagos tiene 10 años, o sea, existen desde el 2015. Entonces, es uno de los fenómenos que estamos estudiando, es cómo todo este andamiaje institucional que se está creando y cómo ha creado desincentivos e incentivos perversos y qué cosas se pueden ir mejorando. Antes de que exista este andamiaje internacional, existía una entidad encargada de fomentar la conservación en Galápagos, se llama el Instituto de Galápagos, el INGALA. El presidente del INGALA en 1208 pasa una resolución, es decir, ni siquiera estamos hablando de una regla postconstitucional ni una ley, es simple y llanamente una resolución del directorio de algún tipo ni siquiera resolución del directorio, es una resolución del presidente de una entidad supranacional encargada de manejar las Islas Galápagos y suspende el derecho de propiedad privada en Galápagos, exigiendo que cualquier inversión en Galápagos tenga un 51% de inversión de los galápagos. Cuando le pregunté a mi amigo por qué lo hizo, me dice, es porque queremos evitar que se convierta en Hawái. Y claro, nadie quiere que los Galápagos se convierta en Hawái y que destruyan toda la maravillosa y gran pristina naturaleza. Pero tenemos que también tener en cuenta que el 97% de Galápagos es parque nacional, es decir, la supuesta destrucción podría suceder solamente en un 3% de todo el territorio. Pero vamos al hecho. ¿Qué ha causado? ¿Cuáles ha sido la evidencia empírica de esta creación de un privilegio? Pues no ha habido acumulación de capital. No ha habido acumulación de capital y en consecuencia los barcos se hunden en Galápagos. En un archipiélago, tú tienes una incidencia de hundimientos y de incidentes marítimos tan alta que hoy por hoy no reaseguran ningún buque en las Galápagos. ¿En Entonces no serio? tienes ni... Sí, sí. Wow. Esto es lo que estamos ahora presentando. Se va a presentar un reporte que estoy haciendo en el Parlamento Europeo, porque necesitamos más presión internacional al gobierno ecuatoriano para que tome cartas en el asunto. ¿Y por qué pido que el gobierno tome cartas en el asunto y no el sector privado? Porque es el gobierno que tiene que deshacer las trabas que puso el gobierno. ¿No es cierto? Claro. Entonces, y es muy, muy interesante estudiar el tema de Galápagos. Acabo de presentar nuestra investigación en 2 universidades.
desde un punto de vista austriaco, desde un punto de vista de public choice y desde un punto de vista de nueva institucionalidad económica. O sea, hay las tres áreas, los tres diferentes subdisciplinas económicas. Hay una cantidad de tela que cortar y estoy yo fomentándolo para que hagan más trabajos y más tesis de maestría y de doctorado en esto. Y las Pero es Perdona, medidas, fundamentalmente la falta de propiedad privada lo que está matando la conservación en Galápagos. Somos el primer instituto que toma una posición antropocéntrica de la conservación. La conservación es un valor humano, no es un valor que se lo da la ballena. La ballena no tiene ningún valor, no puede escribir ningún valor. En consecuencia, la conservación nace de los valores que le imputa el ser humano a la naturaleza. Entonces, si tú no pones a la conservación o no la enfocas desde un punto de vista antropocéntrico, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando simple y llanamente de o regresar al noble salvaje de Rousseau, que es lo que muchos conservacionistas abogan, y eventualmente o dañar la conservación. Entonces, le recomiendo un paper que en este momento me honraron con ser el primer traducir el paper a español, que ya mismo lo vamos a publicar, que se llama Conservacionismo sin romanticismo, de Sean Reagan. Lo mismo que hizo James Buchanan. No sé si ustedes conocen ese famoso paper de Buchanan que dice Politics without romanticism. Es decir, James Buchanan le quita, antes de James Buchanan, antes de la escuela de la opción pública, claro, existía este pensamiento de que, bueno, el que entra a la política entra por un deber cívico, es una persona que está sujeta a diferentes incentivos que el resto de los seres humanos. Y Buchanan rompió ese mito y hizo de la política, la hizo menos romántica. Yo creo que tenemos que hacer, y Sean Reagan publica este fantástico paper, que hace lo mismo, que dice, mira, si queremos verdaderamente lidiar con un problema de coordinación humana, entonces tenemos que quitarle el romanticismo de que los únicos que nos están salvando de nosotros mismos son los conservacionistas y los ambientalistas. Entonces ese es el proyecto que estamos en Galápagos. Está teniendo mucho éxito porque les voy a mandar una presentación que acabo de hacer. En los últimos 6 meses han habido 4 hundimientos en Galápagos. ¿Pero y a qué se deben? A la falta de inversión, Felipe, a la falta de capital. Es falta de decir, puertos, no existe un puerto de abastecimiento. Galápagos, en este instante, Galápagos está sufriendo desabastecimiento, pero es constante el desabastecimiento en Ecuador. Pero el desabastecimiento no solo es falta de propiedad privada, sino que tiene que ver mucho con el control de precios también. No solo no hay infraestructura, sino que los precios de los víveres son precios controlados en el Ecuador. Y al armador, es decir, las empresas que están contratadas para llevar víveres a Galápagos, se les paga todavía bajo lo que se llama un tarifario, que es un sistema que dejó de usarse en los años 50 y 60 en el mundo. Cuando mandas todo por containers, pagas por lo que se llama un Foot Equivalent Unit. Es decir, el container tiene un peso y un volumen, y tú pagas de acuerdo a eso. Métele lo que le metas. En el Ecuador no, en lo que es Galápagos. En lo que es Galápagos es todavía, ¿qué va a mandar usted? Va a mandar cerveza. Bueno, la cerveza tiene tal precio de acuerdo al listado oficial, y en consecuencia paga un porcentaje de ese precio del listado oficial como flete. Y como los precios de los víveres son controlados, nunca falta el cemento, pero no tienes que comer. Y oh, así funciona el desabastecimiento de Galápagos. ¿y los Entonces, controles, Francisco, son de ah, la época correísta? no, que va. previos, El ¿no? Ecuador, el Ecuador es, por tradición, uno de los países más socialistas de Latinoamérica. Bueno, o sea, evidentemente No Venezuela sé. ahora le gana, pero hasta Venezuela tuvo un momento mucho más abierto al mercado que Ecuador. Ecuador
Vamos a hablar del Ecuador pasado 1940, ¿sí? Porque realmente hablar antes de 1940 estamos hablando de una sociedad agraria básicamente feudal. Y el Ecuador empieza con un tema nacionalista después de una guerra con el Perú. Y los gobiernos militares son los que verdaderamente toman el control. Y en los 50 te acordarás que un famoso eh, coterráneo tuyo, se llama Raúl Prebisch, Uf, nos hizo el gran sí. daño de promover El la estructuralismo. sustitución, sí, exactamente, la, Sí. la sustitución de importación. O sea, la CEPAL tiene una oficina y un edificio impresionante en Quito aquí. Entonces, el cepalismo se unió con un militarismo nacionalista que promovía, y aquí empieza, por ejemplo, la colonización de las Galápagos. Empieza con un tema que se llama las fronteras vivas. Entonces empiezan a mandar gente a que viva en las Galápagos, porque si eso es territorio nacional, entonces tiene que haber un territorio nacional. Para 1956 establecen un vuelo semanal para abastecer Galápagos. Hasta antes de eso, la mayor población permanente en las Islas Galápagos habían sido los norteamericanos, que tuvieron una base militar ahí durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Ecuador nunca ha tenido un proceso de apertura, nunca ha tenido una constitución liberal. La mejor constitución del Ecuador, la más liberal, es la constitución de 1945, duró 3 años. Entonces, el Ecuador nunca ha privatizado una sola cosa. El gobierno ecuatoriano siempre ha controlado precios y siempre, hasta hace poco, hasta después de la dolarización, el gobierno nacional controlaba la mayoría de los factores de producción en el país, electricidad, petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, un país socialista. Es solo a partir de hace pocos años que las exportaciones y fíjate, el banano. Ecuador es conocido como un país bananero. Bueno, el precio de la caja de banano es controlada en el Ecuador desde siempre. Tan es así que recientemente, como hubo un boom bananero, el gobierno puso una restricción a nuevas hectáreas de banano. Es decir, el control es absoluto. A lo cual yo escribí, dije que es que hay una forma mucho más eficiente de hacer esto. Dinamitemos las que ya existen. O sea, ¿para qué vas a prohibir nuevas? Destruye las que hay. Obviamente satíricamente, ¿no? Pero a la Bastiat. Nada, de aquí sale un clip quitando lo de satírico. O sea, no. ¿No? Entonces, claro, es que es más eficiente dinamitar lo que existe que tratar de controlar la oferta a través del tiempo, limitando la nueva plantación. O sea, entonces, el control de precios de banano. La única industria de exportación que no tuvo controles fue el camarón. Y el camarón, hoy, el camarón ecuatoriano, uno de cada 4 o 5, dependiendo de quién escuches, uno de cada 4 o 5 camarones que se venden en el mundo son ecuatorianos. Y eso, post-dolarización. Es decir, no perdimos competitividad con un tipo de cambio o con la eliminación del tipo de cambio. Eh, entonces, el Ecuador ha sido y desgraciadamente será un país bastante socialista y en consecuencia cualquier defensa de la propiedad privada como la de la moneda es más importante. Solo a partir de la dolarización, las exportaciones no tradicionales ahora, inclusive banano y camarón, son mucho más importantes que el petróleo. Entonces, el sector privado es más importante que el sector público en términos de intercambio con el mundo, incluyendo el petróleo que es del gobierno. Y eso es a raíz de la valorización. Eh, pero esto si tú miras la historia ecuatoriana es una de intervencionismo a nivel de precios. Las leyes laborales en Ecuador son de las peores en el mundo. Entonces, casi todo, te diría, está intervenido. Claro, solapadamente, ¿no? Porque te dice, vamos, no hay prohibiciones. No hay prohibiciones de que tú inviertas con el gobierno si es que aceptas los precios nuestros. Por ejemplo, lo que hablábamos de las luces, de la luz, en Ecuador, de la energía. Tú puedes, la Constitución dice que el gobierno tiene el control de todas las empresas o sectores estratégicos. Por otro lado, dice,
pero el gobierno puede contratar. Y entonces y por otro lado, el gobierno controla los precios a los cuales cualquier contratación se pueda dar y puede cambiar las condiciones. Y en consecuencia, te sientas con una persona que defiende la intervención del Estado y dices, mira, es que hay prohibición del Estado. Ah, no hay prohibición, porque ahí está la capacidad de que, digo, pero es una prohibición, porque si el Estado te va a poner todas las condiciones y el Estado es el que te va a permitir, es una prohibición. Y la prueba empírica de que es una prohibición es que no hay producción privada, porque si hubiera competencia, el sector privado entraría inmediatamente a llenar estos huecos. Entonces, eso es una respuesta un poco larga, Yasmin, pero el Ecuador es de los países más socialistas, organizado bajo una premisa socialista, con un pensamiento absolutamente socialista de intervención a nivel de precios, a nivel de todo, en la nación. Y fue una de las razones por las cuales nosotros promovimos la dolarización y ha sido tan eficiente, porque, como te Pero, digo, protege a la propiedad privada más democrática que existe. Y solo con eso, el Ecuador ha logrado construir una sociedad, una clase media y crecer significativamente. Una de las discusiones que tengo con los correístas todo el tiempo es que Correa mejoró el Gini, el coeficiente Gini. Digo, ¿y cómo sabes que el coeficiente Gini no se mejoró con la dolarización? O sea, la dolarización ayuda mucho más que el gasto social. Y lo demuestro porque luego les hago muchos análisis que he hecho sobre la incidencia del gasto social del socialismo del siglo XXI, y en realidad no hizo nada. no. Correa duplicó el gasto gubernamental. Él heredó un país con 21% de gasto y dejó un país con 44% de gasto. Pero los índices sociales no mejoraron casi en nada. Y la Acá pasó lo longevidad, mismo. sí, Con el claro, Francisco, kirchnerismo fue espejo. Sí, idéntico, pasó exactamente lo idéntico. mismo. Sí. Francisco, una Francisco, cosa me sale una... Dale, Iván. Sí, solo una pequeña duda. Porque claro, estabas explicando antes que con varias universidades habías hecho una presentación de las mejoras que harían falta a través de un enfoque austriaco, un enfoque de public choice y uno de de nueva institucionalidad. ¿Mm? Y claro, has explicado también hasta los límites absurdos que hay si una mercancía es cerveza o no. Pero después has explicado si eso afecta a las Galápagos, cómo afecta a la regulación global en el Ecuador. Entonces, sabiendo lo mal que está la situación, tengo muchísima curiosidad por saber qué habéis presentado en la parte de nueva institucionalidad, porque no es cambiar cuatro instrucciones, hay que cambiarlo prácticamente todo. Entonces, me gustaría un pequeño resumen de saber exactamente por dónde Encantado. lo habéis enfocado. Nada, nada, que se El, lea el el paper, que tema se de la aguante. nueva institucionalidad en Galápagos es fascinante, porque Galápagos tiene una particularidad que lo hace un caso de estudio aún mejor, que es que el desacoplamiento constitucional ya está. El artículo 258 de la Constitución ecuatoriana y un artículo anterior en la última Constitución. re- Recuerden que las constituciones en Ecuador duran en promedio 20 años, ¿no? Entonces, desde hace dos constituciones atrás, Galápagos goza de lo que se llama un régimen especial. En consecuencia, todo lo que es postconstitucional, Galápagos lo puede poner ellos mismos. Esto nos da un interesante laboratorio institucional sobre el cual desarrollar todas las instituciones postconstitucionales que pueden existir. Y bueno, entonces ahí está. Lo primero es que el marco ya está dado para poder para no tener que ir a discutir a nivel nacional, con intereses nacionales, con incentivos nacionales, sobre las reglas del juego que impactan localmente. Eso es extremadamente importante porque ya tenemos ganada el 80% de la batalla. Ahora, ¿por qué hay un interesantísimo estudio de institucionalidad y de public choice en Galápagos? Porque lo que instalaron fue un consejo de gobierno de las Islas Galápagos. Y ese consejo de gobierno se compone por nueve personas. Cinco las pone el Ejecutivo y cuatro las ponen los diferentes municipios de Galápagos. ¿Ok? Entonces tú dirías, bueno, todavía el Ejecutivo es el que manda, pero lo que vemos es que hay una captura regulatoria total por parte de los cuatro sobre los cinco. Y se explica porque el número de votantes totales de Galápagos es nulo a nivel nacional.
Entonces, aunque el Ejecutivo tiene la herramienta para incidir en la institucionalidad postconstitucional, no lo hace porque no le es políticamente conveniente. Claro. Todas las políticas, todo el andamiaje constitucional que se está construyendo en Galápagos es extremadamente contradictorio. Muchas cosas se dejan a nivel de el municipio. Entonces, tú tienes estas prohibiciones que les decía, la propiedad privada a nivel Galápagos. Luego, si las aterrizas a un nivel un poco más municipal, si tú eres un operador de lanchas en la isla de San Cristóbal, tú no puedes ser un operador de lanchas en la isla de Santa Cruz, porque el municipio de Santa Cruz te considera un foráneo. Entonces, sí, entonces este tipo de andamiaje institucional está evolucionando constantemente y es extremadamente nuevo. Por eso digo que es un caso de estudio que pienso que estamos despertando y mucho interés de diferentes instituciones. Estoy hablando con MIT, con Northeastern University, con Florida International, con una serie de instituciones, con el American Institute for Economic Research, por ejemplo, porque, por ejemplo, Galápagos es perfecto, pero absolutamente el lugar más idóneo en el mundo para estudiar lo que se llaman las soluciones ostromianas. Toda la teoría de Elinor Ostrom de resolver problemas de acción colectiva, pero por parte del mercado, porque la literatura normalmente dice que la única solución a los problemas de acción colectiva es la intervención del gobierno. Pero Ostrom comprobó que hay soluciones del mercado privado para problemas de acción colectiva. Pues el mejor lugar para estudiar esto es en una sociedad que está incipiente, eh, con sus issues, ¿no? Porque Ostrom, y esto es una discusión que he tenido bastante con mis colegas que son más ostromianos, Ostrom dice que una de las condiciones importantes es que haya una historia compartida entre los partícipes del bien común. Entonces, solo teniendo 30 años de historia, ¿es suficiente historia compartida? Y muchos, y ahora ya me han convencido, dicen que no, que lo que es importante es encontrar lo que se llama el commons boundary, ¿no es cierto?, entre los partícipes, sean los que estén. Entonces, estudiar dónde están esos common boundaries en Galápagos, en esto que te digo, que una isla no se lleva bien con otra isla y no permite que gente de otra isla venga a poner un negocio en la isla y simple y llanamente no lo permiten, es muy interesante. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, o sea, el andamiaje Mm, institucional está tan nuevo, pero tenemos la parte más difícil ya hecha por nosotros, que es salirte de la dependencia de tener las mismas reglas del juego que tienen en el continente. Entonces, lo que estamos nosotros promoviendo a través de los dos institutos que he fundado en el último año es precisamente la autonomía de Galápagos, la agencia, que los que van a vivir en Galápagos vivan de sus recursos, de lo que ellos puedan captar del turismo, porque solamente si es que logramos un empate entre oferta y demanda, tendremos un equilibrio. Pero si es que siguen siendo altamente subsidiados, entonces va a haber una explotación del recurso. Entonces, la agencia del recurso es lo único que les va a llevar a un florecimiento y a una conservación estable. Entonces, fundamentalmente lo que queremos hacer con Free Galápagos, le llamamos la iniciativa Free Galápagos. De hecho, les voy a poner aquí en el chat, por favor, para que la, la promovamos. freegalapagos.org. eh, eh, lo que queremos, como les dije, es una visión antropocéntrica de la conservación, pero promover la agencia, promover la autonomía de Galápagos. So, ahorita estamos empezando un estudio sobre exactamente qué se necesitaría hacer para obtener la independencia fiscal en las Galápagos, para que Galápagos pueda decir, hasta aquí llegamos. Entonces, de ahí tienes varios elementos. O sea, podríamos definir que los impuestos piguvianos, por ejemplo, que es un impuesto a el exceso de utilización de un bien público, etcétera, pueda ser una solución.
Pero hay otras soluciones. Eventualmente Galápagos se podría convertir, o sea, en un neto proveyente de dividendos. Es decir, si les das a los residentes permanentes, por ejemplo, la capacidad como en Alaska, de recibir un dividendo porque consiguen más de lo que gastan de la explotación del recurso natural a través del turismo, maravilloso. Pero el problema es que tiene restricciones también de migración. Déjame ir para atrás. No solo tiene un problema de propiedad privada, sino que el problema más grave de Galápagos, pero este ya no lo podemos pelear porque esto está consagrado en la Constitución, es que, bueno, podríamos una vez más pelear las reglas postconstitucionales, porque en la Constitución se le permite al Consejo de Gobierno de Galápagos limitar y restringir la migración a las Galápagos. Esto viene desde una regla, una vez más, que se impuso en 1998. ¿Por qué? Porque desde las Naciones Unidas dijeron, aquí lo que tenemos que evitar es que se llene de gente, ¿ok? Pusieron una limitación y ¿eso qué creó? Creó un privilegio. Creado el privilegio, porque Galápagos tiene turismo y el continente no tenía turismo y era más pobre, el crecimiento demográfico de Galápagos es 150% el crecimiento demográfico del continente ecuatoriano. Es decir, la regla que pusiste no resolvió el problema, lo hizo peor. ¿Sí? Entonces, estos son el tipo de cosas que hemos ido desnudando y demostrando al mundo en el último año y que verdaderamente la gente se está despertando al tema. Decir, oye, ¿cómo es esto de que hicimos un control de precios y acabó la escasez? Pues sí, pues te lo hubiera dicho desde el inicio, pero es el resultado de que muchas veces con el mejor de las intenciones, una vez más, o sea, lo que decimos los austriacos es que los burócratas no es que tienen malas intenciones, solo tienen información imperfecta. Y no, es public choice, la que dice que los incentivos son los más, pueden tener perversidad. Y por eso te digo que hay tres niveles para estudiar Galápagos fascinantes para muchas tesis. Uno es el nivel austriaco, otro es el nivel public choice y el tercero es el nivel institucional. Y, 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 o sea, si tú miras la literatura que sale de Galápagos, casi toda, primero es evidentemente estudios naturales, pero si tú miras el tema de institucionalidad en Galápagos, es casi toda viene de la UNESCO, de las Naciones Unidas, de ciertas universidades, diciendo que sí, que hay un problema sobre sobrepoblación, que hay un problema de que el turismo es esto y un problema de esto y el otro, pero nadie dice, bueno, ¿y por qué se causó el problema y cuáles son las soluciones al problema? Y esto, te digo, el problema de Galápagos es tan grave que en este momento no hay agua potable consumible por el ser humano en toda la isla de Santa Cruz, que tiene 19,000 personas de población permanente y 5,000 de población flotante. No hay, toda está contaminada con E. coli. Al punto, te juro, o sea, tú tomas agua por accidente en Galápagos y te enfermas. Entonces, en cualquier momento vas a tener un problema sanitario brutal. Brutal. Y no solo eso, sino que falta agua en una isla donde no hay fuentes naturales de agua, y como imponen leyes como, por ejemplo, la famosa sustitución de importaciones, mi querida Yasmín. En Galápagos hay una vez más, postconstitucionalmente, el Consejo de Gobierno de Galápagos, a través de la captura regulatoria de los 4 versus los 5, lograron imponer una regla que se llama soberanía alimentaria, bajo la cual unas 4 rocas en el medio del Pacífico tienen que ser independientes alimentariamente. Entonces, si tú puedes proveer a la población galapagueña de algún insumo agrícola, se prohíbe inmediatamente la importación de ese insumo agrícola. Lo primero que hicieron los cafetaleros, bueno, esto fue promovido por los 5 cafetaleros que había, no 20 cafetaleros que había, y hoy por hoy no puedes importar café a las Islas Galápagos. Pero sucede que el café es una gramínea sedienta que necesita mucha agua. Entonces, en islas volcánicas donde no hay agua, promueves el crecimiento de algo que necesita mucha agua. Es que es insensato al cubo. Pero ahí está.
Entonces, este tipo de políticas, evidentemente, mientras nadie las ve, pasan desapercibidas. Entonces, nosotros las estamos desnudando para que la gente entienda que esto está perfilándose para una crisis fundamental, sin agua, con problemas de salud y con problemas de acumulación de desechos. El, 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 el basurero, una vez más, en la isla Santa Cruz, y la mayoría de las islas de las Galápagos son lo que se llama bosque tropical seco. O sea, son muy secas, ¿no? O sea, la vegetación, que hay mucha, la mayoría en las partes bajas, especialmente en las épocas que no hay lluvia, bota todas sus hojas para preservar la humedad. Y en consecuencia se ven como bosques casi secos, pero no están muertos, están simple y llanamente preservando la poca humedad que tienen, pero son altamente inflamables. Entonces, el gas metano que está generando y que está ya saliendo de los depósitos de basura, ya se incendió una vez, pero si volvemos a tener un pequeño incendio, un brote en alguno de los del perímetro de la acumulación de basura en Galápagos, toda la isla de Santa Cruz se convierte en un fosforito. Entonces, Wow. lo que estamos tratando de decirle al Ejecutivo es: ¿quieres tú ser el que acabe con este, siendo el que salga en los titulares internacionales como el que estaba a cargo cuando los Galápagos se incendió? Estamos Debe tratando de ser, utilizar. ¿Mm? debe ser Una buena desesperante, quiero manera, decir. Quiero una buena manera decir, de que hagan algo. ¿Quieres ser el culpable? Es- por exactamente. eso, es que medidas así, ignorar la ventaja comparativa de Ricardo, etcétera, son tantas cosas que uno no entiende el por qué toman ese tipo de decisiones, que es muy absurdo Bueno, todo. Bueno, por eso es que necesitamos estudiarlo desde un punto de vista de la institucionalidad, desde un punto de vista de public choice y poder ir y seguir publicando y decirles: miren, o sea, aquí hay un andamiaje institucional que nos está llevando a un descalabro. Pero la solución es simple. La solución es mucho más simple que tener que ir a pelear en el Congreso en un cambio constitucional. La solución la podemos hacer in-house, eliminando evidentemente esta captura regulatoria que hay. Y ahí está el problema, ¿no? Porque así como son pocos votantes a nivel nacional, son muy fáciles de organizar a nivel local. Entonces, el rato que tú vas a tratar de decirles: mira, la única forma de que esto tenga conservación duradera es quitándote privilegios, pues no vas a ser muy popular. Entonces tenemos que estar, sí, no, es que es difícil, pero fíjate, lo estamos haciendo con programas de, por ejemplo, innovación radical. Es decir, acuérdense lo que dice Hayek. Hayek, la información, ¿quién la tiene? La tienen ellos, la tienen mejor que nosotros. Entonces, estamos queriendo promover una serie de talleres diciendo: bueno, identifiquemos los problemas. O sea, yo tengo mi lista de problemas que yo veo, pero ustedes, pobladores de la isla X, ¿cuáles son sus problemas? Hagamos un problem identification. Ok. ¿Y cuáles son las soluciones que ustedes han proveído a esos problemas? Utilicemos la información diseminada, utilicemos a Hayek para ver exactamente qué dicen ellos. Y evidentemente podemos también traer expertos internacionales y tratar de buscar cuáles son las mejores soluciones. Y lo más importantemente, creo yo, es buscar que ellos no solo tengan buy-in de las soluciones, sino que también sean parte de el proceso de policing, como dice Ostrom, ¿no? Si ellos no son parte del intercambio de otorgar castigos progresivos a los violadores de las reglas que ellos mismos imponen, entonces no se involucran en el proceso. Entonces, sí, Iván, es un proceso, es un tema que posiblemente demore mucho tiempo, pero me parece fascinante, me parece que es novedoso y estamos teniendo mucho éxito porque al final, como nadie lo había planteado, ahorita todo el mundo está diciendo: no sabía que existía esto, no sabía que existía el otro. Entonces, vamos bien, pues aunque estoy frustradísimo. esperemos que siga para adelante, que vaya todo. Mira, va a ser el éxito de la propiedad privada, va a salvar la conservación en Galápagos. Yo creo que para nosotros, los que creemos en la libertad y en la propiedad privada, esto es un importante lugar en el mundo donde tenemos una gran lupa mundial para traer a la conciencia mundial nuestras tesis, la tesis de la libertad. O sea, restringir la libertad está causando la destrucción de uno de los lugares
más preciados en el mundo en términos de conservación. Y en consecuencia, políticamente hablando, o sea, ya con una visión geopolítica, vamos a usar esa lupa mundial que hay para poder ilustrar nuestras tesis. Así que vengan a vivir a Galápagos, por favor, aunque Y no pueden. hay que difundirlo, Francisco, porque Oye, yo yo de voy esto no, cuando ¿qué quieras. contas? A No Santa sabía Cruz no por el nada agua, y pero... Sí, sí, desde luego. Me llevo agüita embotellada suficiente. no Francisco, sa- Bueno, les voy a poner aquí un link, por favor, para que lo difundan. sí, además Eh, luego en el donde postproducción está se, lo se que pone acabamos de también. publicar, lo que acabamos de publicar, y van a ver que uno de los sponsors, ahí está en español y en inglés, y van a ver que uno de los sponsors de ese estudio es la Universidad de Las Vegas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, Francisco, ajá. por ir, Y por creo que podríamos hacer ir. una charla de esto, una charla sobre Galápagos, o sea, Universidad de Las Hespérides. Sería genial, Depende la de verdad. ti, depende de ti. Tú sabes que siempre eres bienvenido en la sede, sobre todo para Hagámosla. dar las charlas. Para mí Sí, es sería muy fascinante. interesante. Lean el paper. Y luego lo podemos plantear y puedo hacer la misma charla que he hecho sobre este tema de que podemos atacarlo desde el punto de vista austriaco, public choice y institutional economics, para ver si es que hay más gente de la maestría que quiere escribir al respecto, y que me ayuden a liderar este tema, porque creo yo que somos pioneros y el que pega primero pega 3 veces, ¿verdad? Pues sí. Yo a partir de ahora estaré súper pendiente, me está Pues lo apasionando, leeré, lo así que... leeré y intentaremos meter presión ahí en las altas esferas de la universidad para que te traigan de vuelta. Y desde mi parte, lo que pueda ayudar también en todo el proyecto, encantadísimo, así Genial, que... gracias. Por... O sea, involúcrese con Galápagos y con la conservación, en el sentido de Sí, que, sí. sí, o sea, aquí están latentes los problemas que nosotros discutimos en las clases. Yasmín lo conoce también. Y ustedes en España lo están viendo. Pero no es, pero las Galápagos evidentemente es un tema que la mera palabra ya atrae mucha atención. Sí. Entonces, hablar de Galápagos y libertad, pues qué mejor. Sí, sí, totalmente. Por no alargar esto mucho, que se nos está, que siempre contigo hablar es una Un gozada lujo. y se va el tiempo volando. Vuela. Yo lo Llevamos mismo con aquí ustedes, lo disfruto una mucho. hora y media y parece que acabamos de empezar. Sí, ¿verdad? Pero teníamos muchos temas de los que hablar, no vamos a hablar de todos, podemos quedar otro día y seguir con diferentes temas, pero me surgió una duda, una curiosidad, a medida que ibas hablando, cuando mencionabas que Ecuador era uno de los países eh, más socialistas y con peores regulaciones que tiene Latinoamérica principalmente, Hispanoamérica. Y dándole vueltas, es cierto que en las culturas hispanas como que le tenemos cierto aprecio a esa restricción de libertades, a esas regulaciones y a esas culturas, gobiernos socialistas. ¿Por qué crees que las culturas hispanas somos tan propensas a acabar en un gobierno socialista? Porque siempre hemos estado dependiendo, siempre hemos tenido un papá que nos quite los problemas. Siempre hemos tenido, por un lado. Por otro lado, siempre hemos tenido el capitalismo de amigos. O sea, por el lado de la sociedad en general, siempre hemos sido, o sea, mira, el norte de Sudamérica es diferente que el sur de Sudamérica, y evidentemente Yasmín te va a decir absolutamente que sí. Pero en el norte de Sudamérica tenemos todavía muchísimo indigenismo que fue étnicamente sometido al punto que eran completamente dependientes de sus patrones. Pues yo creo que esa mentalidad queda, o sea, que esa mentalidad o sea, se queda en la posición de que hay alguien que puede venir a resolverme los problemas, alguien que debería estarme resolviendo los problemas. Y creo que adicionalmente a nivel mundial es simplemente una forma muy fácil de deslindarte de la responsabilidad y decir, aquí hay alguien que puede venir a resolverme los problemas, ¿no?
Yo creo que es un poco eso, es simplemente cultural el buscar que alguien más me resuelva los problemas porque yo no era el dueño de los recursos, entonces el dueño de los recursos me venía a dar y los dueños de los recursos a su vez eran conservadores que a medida que fuimos creando mayor Estado y formas de financiar al Estado, han sido mayoritariamente corruptos y se han llevado o sea, los bienes, o sea, se los han repartido entre sí. Y en consecuencia, tienes la contrapartida de que viene el socialismo a decir, ah, no, pues entonces los capitalistas, el capitalismo lleva al abuso, ¿verdad? Y se amparan una vez más los economistas vulgares, se amparan de que eso ya decía Marx. Entonces dicen, ah, no, pues el marxismo es la solución a esto. Entonces, creo que es una compaginación de ambas cosas, es decir, viene culturalmente, pero lo que vino después tampoco es que ha sido una gran maravilla. Es decir, aquí en Latinoamérica el capitalismo es una excepción, no es una regla. O sea, y algo se me vino a la mente cuando hablabas del tema de que te decía que el Ecuador es uno de los países más socialistas. Y sí, es un país absolutamente proteccionista. Yo creo que el tema más histórico de Latinoamérica a nivel macro es el mercantilismo. Es la propensión a pensar que la mejor forma de crear crecimiento económico dentro de tu suscripción política es maximizar los medios de pago. Entonces, eso viene a través de la restricción del comercio o la expansión de la baja de tasas de intereses o la expansión de los medios de pago artificialmente. Eh, pero eso me lleva a un punto muy interesante, que es que el problema del Ecuador es ese. Y es por eso que digo que hay un institutional drift cuando pones la dolarización, porque el momento que tú ya no puedes manipular la demanda agregada a través de la moneda, solo te queda la oferta agregada, solo te queda supply side, ¿verdad? Solo te quedan las políticas de supply side. Y normalmente la gente dice, bueno, ¿cuáles son las políticas de supply side? Bueno, son fiscales. Pero eso es una simplificación de las políticas de supply side, porque como vemos en la Argentina específicamente, el supply side tiene otra arista muy importante que es las regulaciones. Entonces, la desregulación es lo que el Ecuador necesita para salir adelante. Si con las regulaciones existentes el sector privado ha logrado crecer como ha crecido consistentemente durante 25 años, imagínate lo que podría lograr con la desregulación. Y eso es lo único que le queda al Ecuador. Entonces, el Ecuador tiene que hacer a la Federico Sturzenegger un cambio total y un estudio. Y es lo que me encantaría dedicarme ahora que vengo a vivir al Ecuador permanentemente, aparte de las Galápagos que les digo, me cayó simplemente porque estuve ahí varios meses, tengo una casa ahí hace 20 y pico de años, entonces estaba visitando y empecé a decir esto no hace ningún sentido, no hace ningún sentido. Yo puedo ser dueño de mi casa porque la tengo desde antes de que entren las exclusiones en el 2008. eh, pero más allá de Galápagos, me gustaría muchísimo trabajar y en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política ya hemos hecho por lo menos un estudio sobre la desregulación financiera, pero no es solo en financiera que se necesita, necesitamos desregular toda la economía ecuatoriana que está altamente regulada a nivel de precios, a nivel de red tape. Les doy un ejemplo, ¿quieren un ejemplo rapidito? O sea, Sí. mañana voy a Galápagos con los investigadores del Instituto Ecuatoriano de Economía Política con los cuales trabajamos y trabajo yo hace 20 y pico de años, precisamente a dar talleres de emprendimiento y a presentar nuestra tesis de aperturas, etcétera. Para nosotros poder dar cursos y talleres en los colegios y universidades públicas, tuvimos que hacer un curso en el ministerio de no me sé cuál, con gente de 3 otros ministerios. Éramos 4 y habían 6 de ministerios, un curso de hora y media sobre la violencia. Y solo, sí, sí, primero tuvimos que pedir permiso para que nos den la cita, para que hagamos el curso, para que luego del curso nos den
firmemos un compromiso de no violencia para que ahí ellos se comuniquen con el colegio, para que el colegio nos dé entrada. Sí, es una Eficiencia. cosa Son todos de kioscos. eficiencia Son todos absoluta. kiosquitos, diríamos acá. Y Chiringuito, Yasmín, ni chiringuito. siquiera es que es un curso online que vas y tac, 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 clic, 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 y lo ves, etcétera. No, son funcionarios que dedican el 100% de tu tiempo a decirte, y además, adicionalmente, esta es la cereza. eh, el resultado de todo este training es que el momento que haya, que nosotros veamos una violencia o sospechemos de una violencia, lo que hay que hacer es despertar el proceso que ellos mismos han hecho y te describen el proceso y en consecuencia tienes que activar alertas en 3 diferentes ministerios. Es una locura, dices, por el amor de Dios. Primero, ¿cuánta gente se dedicó a hacer esto? O sea, a pensar esto. Entonces, a ese nivel de micromanejo está el Estado ecuatoriano. Te estoy hablando de entidades del Ejecutivo, ministerios. Esto no es, o sea, la coordinación de educación del municipio de San Cristóbal. No, no, no. Este es el Ministerio de Educación a nivel nacional en Quito. Entonces, es absurdo. Es absurdo. Bueno, pero Y hay eso es una esperanza, cosa. Francisco. Hay Sí, sí. esperanza, porque nosotros éramos así hasta hace 2 años. Decíamos, somos el país más socialista de América. Y cambió, ¿eh? Hace Totalmente. falta Cambiamos. O sea, un Milei ecuatoriano. Francisco, ¿tú lo no que quieres ser político? hizo, no, gracias. No, pero he asesorado a muchos. Se hace mucho más detrás de los telones que Sí. siendo ¿Y te han hecho y te caso? digo, la dolarización, yo logré pasar aquí la ley de responsabilidad fiscal en el 2002. Eso fue autoría mía. Y entonces, sí, sí, sí. Tal vez esto edítenlo, pero No, no, como no. Trump, por ejemplo, o sea, uno se encuentra tontos útiles. O sea, lo que tú tienes que encontrar en la política es alguien que quiere ser famoso. Dice, ¿quieres ser famoso? Yo te doy la receta. O Esto no se sea, va a editar, ¿entiendes? Francisco. Esto va al Este hay que principio del dejarlo, este hay que video. dejarlo, sí o sí. Al principio Entonces, del video. sí, La promo del video es esta. tienes que buscar los incentivos. O sea, ¿quién está incentivado? O sea, maravilloso que sea un Milei, que está incentivado y tiene las buenas ideas, ¿no es cierto? Pero aún así, o sea, se necesita un poco de planteamiento de nuevas ideas. Entonces, eso es lo que estamos buscando nosotros. Y te digo, Yasmina, yo lo que más quiero, y sí quiero hablar con Federico, es decir, o sea, ¿cómo lo hiciste? Porque uno de los problemas que tengo en el Ecuador sobre plantear un proceso de desregulación es que requiere mucho dinero el estudio. Y aquí no hay apoyo del sector privado. Entonces, yo estaría más que dispuesto a dedicarme a hacer un estudio profundísimo de desregulación, pero la telaraña es tan grande, tan grande. ¿Por qué? Porque ustedes no cambiaron la constitución. Aquí en el Ecuador cambiaron la constitución. ¿Entiendes? O sea, nosotros estamos viviendo con una constitución construida y diseñada para ser un entramado de constitución, reglamentos, leyes. Todos están hechas es que es increíble, te digo, o sea, realmente, o sea, es una destrucción, es una creación de clientelismo a través pero institucionalizado. Entonces, Que no acá era sé qué igual, tan pero fácil todos los puedes días. hacerlo en Argentina. Claro. Acá era igual, pero todos los días te despertás con una desregulación nueva y acá hay mucho apoyo de la sociedad. Porque un poco lo que decía Felipe, de que los países hispanos que por ahí son más propensos al socialismo. Bueno, en Argentina originalmente no, porque la constitución argentina es liberal. O sea, Juan Bautista Alberdi y todos la gente importante, digamos, de la época, tanto intelectuales como líderes políticos, estaban en esa sintonía. Acá se tuerce la historia con el golpe de Estado de 1943, que es con el que vino Perón. Ahí se torció la Ajá. historia, pero el ADN argentino en realidad es liberal. Yo creo que ahora está conectando con la verdadera raíz del pueblo argentino, que en un momento dijo basta.
Y todo lo que puede hacer Milei ahora, que tiene minoría en ambas cámaras, es porque la gente lo avala, lo apoya a la gente. O sea, Pero la siempre hay, desregulación es a nivel decreto, ¿verdad? sí, sí, mayormente Ese es el sí. O problema. sea, Es el problema, porque lo que se hace por decreto se puede deshacer por decreto. bueno, claro. Es un poco que alguna vez lo hablamos si necesitaba Argentina una dolarización o no, que una dolarización que fuerce un cambio institucional más profundo, que sea como un chaleco de fuerza frente a un posible gobierno que puede volver, ¿no? Porque mientras esté Milei las cosas están aquietadas. Pero ¿qué pasa cuando él se vaya? Si no hay Exactamente. dolarización. Eso lo hemos charlado, creo que será motivo de otra tertulia, me parece, porque... Espero que sí, espero que no sea un motivo de en 7, 10 años tener que lamentarnos. O sea, yo el otro día tuve un sueño que el Milei decía, mi peor error fue no dolarizar. Dije, "Ah, No. ojalá que no escuche eso, ojalá que no escuche eso". O sea, eh, pero sí, o sea, el Ecuador tiene todavía un tema muy bueno que es de regularizar, es una política supply side que no se ha aplicado. Desgraciadamente, no creo que este gobierno es el gobierno que lo vaya a aplicar. Acabamos de ver una reforma ayer que hizo reformas al Banco Central que le otorgan más poder al Banco Central. Fui muy crítico de ellas. Publiqué ayer al respecto, dije, o sea, es un retroceso fundamental. ¿Pero le quita independencia o le da funciones? Le da funciones, le otorga más Uf, funciones. claro. Encima más, le permite tener reuniones reservadas, es decir, confidenciales, que no tienen que publicarlas. Entonces, y ojo, ¿es por qué? Porque ellos quieren ser, como no tienen política monetaria, pero se consideran una junta monetaria todavía, mantienen regulaciones monetarias a través de tipos de interés, pero tienen lo que se llama una junta financiera, que es ¿para qué? Para prever problemas en el sector financiero. Pero las hicieron las dos, entonces dicen, bueno, queremos mantener reservas y se justifican porque hacen ventas de oro y una serie de vainas, pero ningún banco central que quiere tener política monetaria debería ser poco transparente. Todo lo contrario, los agentes económicos necesitan poder hacer expectativas racionales basados en la transparencia, ¿no es cierto? Entonces, esto es absolutamente antitécnico, es contrario. El Banco Central, desde ayer que pasó esta ley, puede, por ejemplo, hacer hedging de commodities. ¿Pero ¿qué ¿Cómo? activo? Sí, sí, sí. Puede comprar derivados financieros para hacer hedging de commodities. Entonces, fíjate, en el activo del Banco Central no hay ningún commodity, pero en el activo de Petroecuador hay commodities. Entonces estás hablando que el Banco Central tome riesgo que no le corresponde en su balance, ¿basado en qué? En las reservas que son forzadas, porque no son reservas. Cuando no tienes base monetaria, no tienes por qué tener reservas. Entonces Ah, es una pena eso. Es para vulnerar la dolarización. No Sin es para sacarla. vulnerarla, no es para vulnerarla, pero abre las puertas a vulnerarla. Mm. ¿Sí? Porque, por ejemplo, otra de las cosas que dice la ley es que el Banco Central se podrá endeudar para financiar la balanza de pagos. Digo, pero la balanza de pagos en dolarización se financia sola. Es el sector privado el que financia la balanza de pagos. Entonces, que venga el Banco Central a financiar la balanza de pagos significa que puede financiar lo que le dé la gana en una dolarización, porque todo es dólares. Entonces, si tú dices que el Banco Central va a poder financiar la balanza de pagos, significa que el Banco Central va a poder tomar nuevos pasivos. ¿Para qué? Después te pones a pensar. Y el gerente del Banco Central, que by the way era liberal, dice que venía de nuestras filas, ¿no es cierto? La típica, salió defendiendo, decir, no, pues esto es importante porque todavía tenemos, porque en el 2021 cambiamos la ley financiera que cambió Correa en el 2015. Correa cambió la ley financiera para permitir el financiamiento directo del Banco Central al Ministerio de Finanzas. O sea, Correa expandió el balance dolarizado del Banco Central a un 10% del PIB. Correa le imputó inflación a la dolarización a través de la expansión del balance del Banco Central. Es decir, cerramos la maquinita de imprimir dinero, pero no cerramos la forma de crear dinero al mantener el Banco Central. Y el socialismo del siglo XXI lo abusó
Y la solución fue volver a pasar otra ley, es decir, ley, que ahora no permite que se financie. ¿Y y eso es una ley más en un país que cambia de constitución cada 20 años? O sea, no sirve de nada. Entonces, ahora fíjate, ahora el Banco Central puede tomar pasivos del exterior basados en financiamiento de balance de pagos, pero supuestamente no le puede prestar al gobierno. Entonces, ¿para qué necesitas financiar la balance de pagos? Para nada, es absurdo. Es absurdo. O sea, ¿cuál es la razón de un financiamiento de balance de pagos si es que no puedes transmitir ese exceso de liquidez? Porque va a ser exceso de liquidez, porque si estás financiando la balanza de pagos como Banco Central, significa que te gastaste las reservas. Y las reservas son de los bancos y de los gobiernos municipales, que están obligados, no es porque están voluntariamente entregándole el dinero al Banco Central, están obligados a dejar su dinero en el Banco Central. Entonces, si el Banco Central se gastó ese dinero, descapitalizó al sector financiero, que no lo descapitaliza, o sea, yo siempre digo que eso es una exageración absoluta, pero en general violentó la solvencia que supuestamente debería estar otorgando y está tomando dinero del exterior. ¿Para qué? O porque se gastó lo que tenía, o porque eventualmente va a financiar a una entidad del gobierno nacional. Y pusieron otras cosas en la ley que, por ejemplo, cualquier endeudamiento que tome el Banco Central no se considerará dentro del endeudamiento del gobierno. ¿Ok? Entonces no es parte del déficit, del déficit agregado. Ni O siquiera tiene sea, como objetivo compensar las reservas. En ningún no, no lo tiene porque o sea, es balance Genial. de pagos, pero fíjate, o sea, si es que su endeudamiento no computa como endeudamiento del gobierno, ¿correcto? Entonces, y puede financiarse para balanza de pagos en un país cuyas todas las transacciones son dólares. Lo único que tienes que hacer es cambiar esta ley o hacerte loco y simple y llanamente Y mangancha. buscarle una artimaña y puedes endeudar al país a través del Banco Central sin tener que reconocerlo como deuda externa. Es muy antitécnico lo que han hecho. Pero claro, lo justifican y este, te digo, ex liberal que está de gerente general hace mucho tiempo, dice, bueno, pues esto está dentro de las mejores prácticas de los bancos centrales. Digo, bancos centrales con emisión de moneda nacional, boludo, no es lo mismo. No debería haber banco central y listo. No debería haber banco central Claro. y peor en dolarización. Mm. Y yo me he hecho muy impopular con mucha gente, especialmente con él. O sea, hemos salido públicamente y por eso mucha gente me tiene recelo de que los asesore en sus puestos públicos, etcétera, etcétera, porque yo he sido muy, muy, muy. Y te digo, es que el ecuatoriano es un poquito, no le gusta meter, como es una sociedad de este tamaño, no le gusta apoyar. Los argentinos somos, porque Somos acuérdate que mi mamá más. era argentina, somos Mm. perfectamente no importa, y además acabamos amigos, no hay problema. Pero el ecuatoriano no, el ecuatoriano es mejor, me voy a quedar conmigo, me voy a ser callado. Entonces, como yo he sido muy, muy abierto, ¿por qué? Porque he buscado a que la gente agarre, o sea, más fuerza en esto y lo he logrado. Dos o tres ya importantes economistas amigos míos son abiertamente hablando sobre cerrar el Banco Central, ya se ha abierto un poco más el debate y esta ley, lo que pasaron ayer, realmente les ha prendido las antenitas a muchos. Es decir, esto es ¿por qué? ¿Por qué le estás dando más poder a una entidad que ni siquiera debería tener poder en una dolarización? Estamos yendo en la dirección equivocada, completamente. Completamente. Acá como la convertibilidad, que el Banco Central siguió manteniendo funciones. Que lo Diferente, de... porque la convertibilidad no solo que mantuvo el Banco Central funciones, sino que tu base monetaria estaba, o sea, la ley del 91 permitía que el 20% de la base monetaria siga estando respaldada con bonos del gobierno. Con bonos, sí. Que no tenía Sí, ese fue límite, o el talón sea, de es Aquiles. un Al paper inicio de fue Hanke. 20%, luego lo fueron Mm. quitando. Y luego, Sí. o sea, recuerdo perfectamente, si tú miras, y ojalá existan los datos todavía, porque el otro día encontré los acetatos de una charla que di en el SEADE en el año 2000, donde tú puedes ver la fecha exacta que los depósitos en el sistema financiero argentino empiezan a dispararse en dólares. Y esa fecha exacta coincide
con el anuncio de Cavallo de cambiar la convertibilidad de $1 a una canasta dólar-euro. No sé si recuerdas de eso. Pero Cavallo muy chiquito. cambió sus propias reglas del Mm, juego. Esto es algo sí, muy interesante. El propio Cavallo, que se perdió pasó 10 credibilidad. años, Mm, 10 años diciendo que esto está cementado en pie, nunca va a cambiar. El propio Cavallo cambia y dice, bueno, pero ahora vamos a hacerle una canasta de dólares y un poquito de euros. En ese día, mm, los argentinos empezaron a dolarizarse. O sea, los depósitos empiezan a disparar. Y lo que acaba sucediendo con la dolarización es que, y esto es lo que no hacen los bancos centrales no se dan cuenta que el momento que ya pasas un umbral de porcentaje de dolarización de los depósitos y de los créditos, ya no controlas la demanda de dinero en la economía. O sea, ya no eres tú como Banco Central el que verdaderamente está al mando de la economía. O sea, y lo único que puedes hacer es desestabilizar, porque como tú no tienes ninguna forma, o sea, puedes tratar de controlarlo a través de tipo de cambio, etcétera, etcétera. Pero si tú, y ahí es donde se meten en un problema, porque como la economía ya se ha dolarizado sustancialmente y más aún los créditos se dolarizan más rápido, bueno, no más rápido, pero los créditos se dolarizan importantemente. ¿Por qué? Normalmente, ¿por qué? Porque los bancos centrales han mantenido un atraso cambiario. Entonces, como mantienen un atraso cambiario y las tasas de interés en dólares son menores que las de moneda nacional, entonces es obvio, el empresario dice, bueno, como la tasa de cambio está relativamente estable y la tasa de interés en los créditos dólares es más baja, pues me endeudo en dólares. Pero el momento que tienes una corrección, quebraste a todo el sistema. Entonces, los propios bancos centrales dejan de poder manejar la demanda de dinero y al mismo tiempo se pintan contra una pared porque si dejan flotar la moneda, quiebran al sistema productivo. Entonces, este es el dilema que digo. O sea, los bancos centrales tienen que llegar a darse cuenta, los bancos centrales como los nuestros, con poca institucionalidad, que en algún momento, cuando los agentes económicos ya han dolarizado la economía espontáneamente, lo responsable es decir, bueno, yo ya no tengo función aquí, me voy. Esa es la discusión, por ejemplo, que tengo con Costa Rica, que no tiene un problema de devaluación, tiene completamente el problema contrario. Acabo de estar en Costa Rica dando una charla ante el Congreso. O sea, el problema de Costa Rica es un problema de reevaluación de tipo de cambio, porque entra tanta inversión extranjera directa que no saben qué hacer con los dólares. Y en consecuencia el tipo de cambio ha bajado muchísimo en los últimos 2 años. Y si no lo frenas, seguirá bajando. ¿Por qué? Porque el Banco Deja de Central ser de la República competitivo. es irrelevante. La masa monetaria no la puede manejar. La masa monetaria es más grande en dólares que en colones. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir insistiendo que el colón se convierta en una moneda transable internacional? Ok, les dije, ¿qué alternativas te quedan? Te quedan dos alternativas. Mm, Emite bonos internacionales en colones, a ver cuánta demanda de tu gran moneda hay, ¿verdad? Cuando no eres una economía abierta, pero no tienes muchísimo, o sea, no eres nada. Pues si logras eso, entonces vas a poder colocar eurocolones y quizás puedas decir que tu moneda es que puedes manejarlo. O la otra que te queda como Banco Central es empezar a emitir pasivos remunerados en dólares para tratar de secar los dólares y mantener tu moneda sin tener que intervenir, ¿verdad? Pero si haces de eso, lo único que estás haciendo es dolarizando el balance del Banco Central. Entonces, si tú mismo estás reconociendo que tu balance es en dólares, deja que la economía también funcione bajo las mismas reglas que vas a funcionar tú. Entonces, ese es el problema con los bancos centrales, que los burócratas, una vez creado el tema, ellos no quieren soltar el poder, no quieren entender de que, bueno, ya soy irrelevante, entonces cierro las puertas. Porque, ¿para qué voy a mantener una moneda que nadie quiere? Lo único que estoy introduciendo es mayores costos de transacción y encareciendo el costo de salida de la moneda nacional. Ojalá no suceda en Argentina, pero I don't know, I don't know. O sea, Otro dinos día tú, lo está cara la charlamos. Argentina. Está Bueno, cara la eso Argentina. dicen, pero el gobierno responde con que está flotando el tipo de cambio. O Pues sea, no. está flotando entre bandas, pero bueno, en definitiva, antes cuando tenía el crawling peg, que le decían tablita cambiaria con Dos una preguntas ahí. reminiscencia. Dos preguntas ahí. Yo quisiera que me den un ejemplo de un sistema de bandas que funcionó en el mundo.
Solo uno. Creo, No necesito muchos. creo que esto se tomó, el original fue lo que utilizó Israel y que en su momento entiendo que le había funcionado, por eso lo copiamos, y lo que hace la banda es ir ampliándose, es decir, todos los Sí, meses sí. va aumentando y va bajando, entonces es para acostumbrar también al argentino, o sea, nosotros estábamos muy perdidos con lo de las bandas, o sea, Sí, Ecuador eh, lo hizo, México lo hizo, o sea, nunca funcionó. Puede la ser que el idea es caso sacarla, o israelí. sea, lo Sí. tuvo Macri en un momento y no le funcionó, pero era otro contexto. Pero bueno, Oh, creo que será motivo Habrá, bueno, de otra charla. habrá de que Pero otra ir charla, viendo. sí. En sí, 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 sí. conclusión, esperemos hay que cerrar el que, Banco Central, en esperemos conclusión. que se cierren todos Total. los bancos centrales que se pueda. No, Esperemos ahora, que se pero bueno, dolarice pero la tiene que, Argentina y que se vaya a la ojo, mierda del Banco Central argentino. ojo. O bueno, para regresar a free banking completo, estoy de acuerdo, sería un sistema óptimo. Pero George Selgin y yo proponemos una cosa que se llama fiat free banking. O sea, nunca vas a, es como el argumento ya no recuerdo quién, pero, o sea, ya no vas a poder volver a meter el genio a la botella. O sea, sí, o sea, creo que es un poquito ingenuo pensar de que vamos a regresar a free banking y que todos los bancos, porque supón tú que mañana el Banco de la Nación Argentina permite que todos los bancos, Galicia, etcétera, impriman su propio dinero. ¿Qué dinero van a preferir los agentes económicos? ¿El dinero del Banco de Galicia o el dólar? El dólar. Claro. Quebrará el Claro, Banco de entonces, Galicia en tal caso. ¿perdón? No se utilizará la moneda del Banco de Galicia y se utilizará el dólar y ya está, se Correcto. desplaza. Entonces, lo que tenemos que procurar, creo yo, son cero regulaciones dentro de un ambiente de moneda dura fiat. Eso es algo real, una cosa que puede suceder. Y la moneda fiat que funcione es la que mejor cumple las funciones de moneda en el mundo. Pero que nos quedamos con moneda fiat, yo creo que ya no hay cómo salir de ella. Solo una vez que dolaricemos todo el mundo, puede quizás venir otra moneda a competir con el dólar si podemos. eh, Ricardo Salinas Price, no Ricardo, Roberto Salinas Price, el papá de Ricardo Salinas Pliego, tiene un planteamiento muy interesante que llama la moneda híbrida. Yo tuve la oportunidad de ser, Gabriel y yo hicimos la presentación de su último libro. Y tiene una cosa que se llama la moneda híbrida, porque aunque tengas una moneda commodity, es más, el riesgo fundamental de una moneda, un billete commodity, no moneda física, sino un billete como y aún de una moneda, es la fluctuación del valor nominal de compra de esa moneda dentro del país. Entonces, si tú puedes fijar el valor nominal del billete, aunque tenga un respaldo commodity, entonces sí tienes una moneda que pueda competir, que tenga un respaldo commodity. Pero si tú no fijas el valor nominal de esa moneda, tienes el mismo problema que Bitcoin. Deja de ser resguardo de valor, ¿verdad? Se convierte en un activo especulativo y tú no puedes hacer cálculo económico con un activo especulativo. Eh, entonces, bueno, eso es otra charla. Otra charla. Anótesela. Pues muchísimas Oiga, yo gracias les por agradezco todo mucho de estas nuevo. conversaciones, me No, encanta. no. Y lo podemos repetir las veces que quieras, Sí. siempre que tú tengas Sí, el tiempo disponible para hacerlo. Para Además, ustedes siempre tengo acabo de ver tiempo. que tu reloj se está enfadando con nosotros. Te pone ahí, levántate de una puta vez. ¿Cómo viste eso? Porque tenías el reloj en la pantalla. Ah, a mí me asusta esto de la tecnología, o sea, Big Sí, Brother. sí, no, la tecnología No, es una tú locura. tranquilo, yo de aquí voy a caminar en la playa. Ah, yo también, yo también. Sí, usted está bien. Y tú, pobre Yasmín, debes estar con un frío Y acá que, debe que, que- hacer 10 grados más o menos. Ay, o qué sea, por, frío, este, que yo quiero frío. por extensión de tiempo no podemos seguir mucho más. Hay 20.000 temas de los que querría hablar, así que por favor, repitamos pronto. Sí, sí. sí, yo estoy disponible, estoy aquí en el Ecuador hasta el 17 y tengo bastantes gaps de tiempo. Y bueno, ya entro en el verano, así que tengo bastante tiempo. Bueno, ¿Cuándo se planea que salga el libro? quiero que salga el 11 de septiembre, porque ahí se cumple la desnacionalización del dinero ecuatoriano. O sea, el 11 de septiembre dejó de existir como unidad de cuenta medio de circulación el sucre. O sea, en ese día ya era el último día que tú podías canjear tus sucres por dólares.
Entonces, quiero llegar a eso. Y de hecho, el libro se llama Desnacionalización del dinero, 25 años de dolarización en Ecuador. O sea, este concepto de desnacionalizar el dinero quizá es menos políticamente cargado que decir dolarización. Mm. Es un proceso de desnacionalización del dinero, ¿no? ¿Y alguna Pues sorpresa con el esperemos. prólogo o algo? Ya lo verás cuando sea. Yo solo quiero que vengas a Mire, Canarias a presentarlo y que me firmes mi copia, por supuesto. tiene tres cosas, ¿no? Primero planteo pero lo planteo someramente. De hecho, les digo, lo quiero desarrollar con Dani, más el tema de desnacionalización del dinero específico. Pero lo planteo mucho, el problema. Lo interesante, creo yo, que aporta a la disciplina es la historia de la dolarización en el Ecuador, porque comprueba fehacientemente que el génesis y lo que acabó destruyendo el sistema financiero ecuatoriano es el Banco Central del Ecuador, por un lado. Por otro lado, compruebo, creo yo, sin duda alguna, que Maguad estaba absolutamente equivocado en todo lo que dice. 20 años más tarde sale ahora te digo, mira, o sea, ahorita en Argentina sale para hablar de la dolarización. Te voy a mandar, Yasmín, lo que dijo Sí. sobre la dolarización. Te lo mando porque se lo acabo de mandar a varias personas. O sea, el tipo está más perdido que Gaviota en Bolivia, aún 20 años más tarde, ¿me entiendes? Entonces, decir que el tipo verdaderamente hoy, como ha A mí sido también, tan por favor. exitosa, sí, como ha sido tan exitosa la dolarización, bueno, se los copio y se lo pongo aquí como ha sido tan exitosa la dolarización, se quiere subir al barco y su libro, 20 años más tarde, él saca un libro, ahorita estamos 25 años, o sea, fue 5 años, saca un libro y dice, así dolarizamos al Ecuador. Mm. Menciona al IEP, no me mencionan a mí por nombre, pero me mencionan en dos lados. Dicen, un asesor que otro, porque nos odiaban. Lo interesante era que nos odiaban. O sea, el gobierno no le gustaba la dolarización. Entonces, los dolarizadores éramos los pariahs. Entonces, compruebo que en Maguad no tiene la menor idea de lo que estaba hablando, de que no había plan, de que esto era, y lo que compruebo, lo que realmente saco a relucir, es que la dolarización es un orden espontáneo. Todo el mundo ha hablado de que la dolarización necesitaba condiciones, que las condiciones estas, que las condiciones de las otras. Y la realidad fue que la dolarización funcionó en horas, en horas. O sea, no hubo necesidad de leyes, de consensos, de nada. El consenso ya estaba dado, la gente ya se había dolarizado. Te está riendo, Yasmin, cuéntame, ¿cuál es tu...? Estoy pensando que tengo muchas cosas para responderte. Por ejemplo, de acá ya no se habla más de dolarización, Yo Francisco. sé, O sea, no hablamos yo más del sé. dólar. O sea, no sé, nos cambió la cabeza. O sea, es súper interesante porque es como un experimento social lo que estamos viviendo. Pero me estaba Bueno, pensando todas las cosas que te quiero decir y digo, no, si te sigo respondiendo nos quedamos 10 horas conectados. ya, pero Sí, fíjate, el detonante en la Argentina, o sea, la prueba de algodón, como dice en español, pero la prueba de ácido, como decimos en inglés, va a ser cuando levanten el cepo a las compañías, porque la demanda que mueve el tipo de cambio es demanda financiera, no de hogares. La oferta de dinero en la Argentina, de dólares, está en los hogares. Entonces, lo que deberían haber hecho es atraer los saldos de los hogares, Es pero lo los que están trayendo, hicieron. los están Pero no les está tratando de atraer, funcionando. no les está funcionando, Porque exactamente. están ¿Por qué no esperando les la está ley. Están esperando una ley. Están esperando la ley. Ok, están esperando muchas leyes, pero no les están dando, no le dan igualdad de permiso al dólar. Tú no necesitas una ley para bajar los encajes en dólares. Tú no necesitas una ley para eliminar las regulaciones anticrédito en dólares. Que no sé, una vez más, no estoy al tanto del día a Eso día ya lo en dólares. flexibilizaron. Ya lo Genial. empezaron a flexibilizar. Pero la gente no. O sea, si bien hubo un blanqueo que fue súper exitoso, más exitoso que el de Macri, ahora lo que están impulsando es que la gente saque la plata de abajo del colchón, que pueda comprar propiedades y demás, y que no lo va a perseguir, digamos, el fisco. Pero eso la gente no está avanzando todavía. ¿Por qué? Porque está esperando un respaldo de Congreso, que haya una ley. ¿Por qué? Porque vos vas, compras algo y después te persiguen. O sea, la gente tiene miedo.
de blanquear, digamos, lo que tiene en negro porque el sistema lo obligó a tener en negro esos dólares y ese ahorro. ¿Quieres una idea? Dolariz. Es que acá se habla de la dolarización endógena. Y aquí cortamos la pero parte 1 cortamos, y anunciamos Francisco. parte 2 la semana que viene. Pues podríamos hacerlo, ¿eh? Si te va bien, Francisco, podríamos hacer una parte 2, me encantaría. Sí, Así que- Encantado, cuando quieran. Sí, sí. bueno, ya Eh, quedamos. Sí, deme fechas porque yo la próxima semana estoy en Galápagos. Tengo tiempo, pero Galápagos a veces la conexión es un Bueno, poquito en 2 más. semanas entonces, para que no te dé tiempo de editar esto y publicarlo también. Dale, Claro. dale, perfecto. Versión Pues 2.0. Francisco, muchísimas gracias otra vez por tu A tiempo, por tu ustedes. compañía, por tu sabiduría y por tus experiencias vitales. Y la buena onda, A por sobre ustedes. todo. Siempre es A un mí me lujo hablar encanta contigo, hablar con ustedes. muchísimas Nos vemos gracias. oficialmente en 2 semanas. En 2 semanas. Cuídense. Un Chao, gran chao. abrazo. Bye. Gracias. Chao, chao, chicos.